Hoy comienza una serie que se titula Más que Palabras. Y el propósito de esta serie, así es como nosotros enseñamos en Mar Azul, tomamos un tema y lo desarrollamos por varias semanas. El propósito de esta serie es ir preparando nuestro corazón como iglesia, como comunidad, para el tiempo en el que celebramos la Pascua o lo que se conoce como la Semana Santa. Y Jesús tuvo la oportunidad de decir en la cruz varias frases o varias palabras. Y lo que pretendemos hacer durante las próximas semanas, comenzando hoy, es que vamos a coger una de esas frases y vamos a tratar de contestar dos preguntas. La primera es: ¿qué significaba en aquel momento? ¿Qué significó esas palabras en aquel momento cuando Jesús las dijo? ¿Y qué significan? ¿Por qué son importantes para nosotros hoy? Así que hoy nosotros vamos a comenzar con la primera palabra. Pero antes de tan siquiera leer y escuchar de la boca de Jesús cuáles fueron esas primeras frases, antes yo quisiera que ustedes escucharan conmigo un sonido. Tengo tantas cosas en la mano que no tengo idea de cómo voy a hacer esto. Gracias Cristina. No sé si funcione. Ok, pues. No lo pensé de esta forma. Un aplauso a Cristina, por favor. Las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz las encontramos en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La razón por la que comenzamos con este sonido es porque la mayoría de los teólogos concuerdan en que el momento específico en el que Jesús dice estas palabras era posiblemente el momento en el que soldados estaban sosteniendo sus manos y un clavo estaba traspasando sus manos. Era justo el momento que lo habían despojado de sus últimas ropas. Y ahí está Jesús diciendo sus primeras palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué imagen tan increíble del perdón. Porque ese sonido significa el sonido del dolor, el sonido de la traición. Es una imagen de Jesús hablándonos de perdón en el momento en el que Él no siente que aquellos que están clavando sus manos al madero merecen su perdón. Yo estoy seguro que si algo Jesús no sentía, era que ellos merecían. Cuando las personas nos ofenden, cuando el sonido del martillo llega a nuestras vidas, nosotros pensamos que ellos no merecen ser perdonados. No solamente eso, sino que Jesús podía comenzar
Estas últimas palabras, las palabras que va a decir desde la cruz, con cualquier otra frase. Pero él decide comenzar: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál sería el blanco con el cual tú y yo hubiéramos llenado esas palabras? Porque verdaderamente cuando las personas nos ofenden, quizás nosotros quisiéramos haber dicho, yo pensaba en mis notas y yo decía, quizás yo hubiera dicho: Padre, manda fuego. Porque no saben lo que hacen. Y por alguna razón una canción vieja, urbana, de la calle, algo, creo que decía, yo pensé poner la palabra: Padre, destrúyelos, porque no saben lo que hacen. Cada uno de nosotros pudiera llenar ese blanco. Jesús podía decir tantas cosas. Incluso para mí es curioso que en Juan 18, cuando Judas va a entregar a Jesús, él llega con un grupo de soldados a arrestarlo. Y dice que Jesús pregunta a quienes están buscando. Y ellos dicen: a Jesús de Nazaret. Y él contesta: yo soy. Y dice la Biblia en Juan 18 que cuando él dijo yo soy, aquellos que venían a arrestarlo dieron un paso atrás y cayeron al suelo. Se desplomaron, dice la palabra, al escuchar sus palabras. Estas son los mismos labios que en una ocasión mandaron a callar la mar. Estos son los labios y las palabras que en una ocasión le ordenaron a Lázaro, luego de haber estado muerto 4 días, y le dijeron: Lázaro, sal fuera. Jesús había y tenía el poder de decir cualquier cosa y de tener el sonido del martillo. Sin embargo, él dijo: Padre, perdónalos. ¿Y a quién él estaba perdonando? ¿Qué significaban esas palabras en aquel momento? Yo creo que él estaba perdonando a los soldados que estaban martillando su cuerpo al madero. Yo creo que no solamente los soldados, sino a Pilato, quien lo había sentenciado. Él estaba perdonando a la multitud que lo injuriaba, a Pedro, que lo había negado, a Judas, que lo había entregado, pero también a alguien más. Cuando Jesús dice allí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, finalmente Él me estaba perdonando a mí y te estaba perdonando a ti. Porque aunque nosotros no estuvimos presentes en la crucifixión, todos nosotros, dice la palabra, que nacimos con el martillo en la mano. Nosotros también lo íbamos a negar, nosotros también lo íbamos a entregar. Nosotros también íbamos a rechazar en momentos su mensaje. Nosotros también lo íbamos a crucificar. Por eso, estas palabras, lo primero que nos recuerdan a nosotros hoy es que todavía el perdón de Dios hacia nosotros es inmerecido. Dile al que está a tu lado: todavía. Todavía el perdón de Dios para nosotros es inmerecido. Inmerecido significa que no lo merecemos. En Efesios 2, 4 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es que el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque lo que enseña la palabra es que se supone que yo pagara por mis pecados. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un dado, es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Allí en la cruz, Jesús nos hace un regalo de perdón. Y es por eso que el perdón siempre debe verse como un regalo. El perdón no debe verse como algo que tengo que ganar, sino como algo que tengo que recibir. Cuando alguien te dice, tú tienes que ganarte mi perdón, te está diciendo realmente su forma de lo que es perdón, pero ese no es el perdón de Dios, porque el perdón de Dios no lo podemos comprar, no lo podemos ganar, es un regalo, es inmerecido. Es que aun cuando nosotros estábamos ahí, Él dijo, aún así, yo decido perdonarte. Es un regalo. Nosotros tenemos que escoger recibir ese regalo por fe. Y muchas veces los predicadores usamos esa expresión que tenemos que recibirlo por fe. Y lo que eso quiere decir es que tú tienes que creer lo que Dios dice de Él mismo y de cómo Él te ve a pesar de las circunstancias reales que tú estás viviendo. Porque muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y si somos honestos no nos sentimos ni nos encontramos dignos de perdón. Porque si alguien conoce lo que muchas veces nosotros hemos hecho, somos nosotros. Y este mensaje cuando habla de perdón y que hay personas que no nos han perdonado, tenemos que también entender que muchas veces nosotros somos los que hemos ofendido y nosotros somos los que hemos hecho el daño a alguien. Porque somos humanos imperfectos. Pero tenemos que recibir por fe lo que Dios dice de nosotros, primero lo que Él dice de Él y de su carácter, de que a pesar de que nosotros mismos le fallamos, de que nosotros mismos lo negamos como Pedro, Él dice unas palabras en la cruz y Él dice, yo te perdoné, yo te perdono. Y nosotros tenemos que escoger creer esa verdad por encima de la realidad que nosotros estamos viviendo. Tenemos que aprendernos a ver como Él nos ve. Así que lo primero es que es un regalo inmerecido. Estas palabras significan para nosotros hoy que el perdón de Dios es un regalo inmerecido. Pero también que de la misma forma en la que Jesús nos perdonó, nosotros debemos perdonar a las personas que no se lo merecen. Es ahí cuando estos mensajes se hacen verdaderamente difíciles. Cuando Jesús, con sus palabras en la cruz, decide recordarme a mí, recordarte a ti, que nosotros tenemos que perdonar de la misma forma que Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó sin merecerlo, ¿por qué nosotros estamos esperando que la persona lo merezca para poder perdonar? ¿Por qué estamos esperando sentirlo para poder perdonar? Colosenses, aquellos que tengan su Biblia conmigo lo pueden marcar, aquellos que tengan su aplicación lo pueden buscar. Es un verso bien simple y profundo, difícil de argumentar en el sentido de que lo que dice es bien claro. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Perdonen también ustedes. ¿Y cómo el Señor nos perdonó? Así. En medio del momento más duro, en medio del dolor, en medio del sonido del martillo. Yo me pregunto si alguno de ustedes llegó aquí en esta situación, donde se siente que hay personas que ahora mismo están hiriendo su vida profundamente. Y el Señor te está diciendo, a pesar de que estás escuchando el sonido del martillo, es exactamente el momento en el que debes perdonar a los que no lo merecen. Y Jesús le encantaba hablar del perdón. No solamente Él lo vive y lo muestra durante todo su ministerio, sino que en Mateo 18 nosotros encontramos una escena, una historia
de Jesús dialogando con sus discípulos, enseñándole acerca del asunto de las relaciones entre amigos, las relaciones interpersonales. Jesús hablando acerca de la amistad y de los problemas. Él dice una frase muy importante. Comienza en el verso 15 diciendo: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué verso tan genuino? Jesús sabía que nosotros nos íbamos a molestar los unos con los otros. Hashtag Jesús sabe. Jesús sabe que hay momentos en los que tú te vas a sentir que tu hermano, que alguien que tú amas, que alguien que es especial en tu vida, te va a ofender. Y la regla número 1 por excelencia es que si eso sucede, dice, ve a solas con él. Fíjate que dice, ve. ¿Quién debe ir? La persona que está ofendida. Si tú estás esperando que la persona te ofendió venga a donde ti, hoy Jesús te dice, no, te toca a ti ir. Porque muchas veces la persona que te ofendió no sabe ni que te ofendió. ¿Te ha pasado alguna vez que tú has ofendido personas sin querer hacerlo? A veces por personalidad, a veces por simplemente por la forma en la que te criaste, en la manera en la que ves la vida. Y hay personas que a veces están ofendidas contigo y en el momento en el que tú te enteras, tú dices, pero en serio, si yo jamás pensé hacerle eso, jamás quería que esa fuera. ¿Te ha pasado alguna vez que te has enterado de que ofendiste a alguien? ¿Te ha pasado también que alguien te ha ofendido y que tú tienes la sospecha que esa persona ni sabe que te ofendió, pero quieres quedarte ahí aguantando el dolor y la tristeza? ¿Tú sabes lo que Jesús dice? Jesús enseña que nosotros debemos ir. Dile al que está a tu lado, ve. Ve tú, no esperes, ve tú, ve tú. Arranca, camina, llega. Y ve a solas, tú sabes. No empieces a escribir en Facebook, no empieces a hablar de espalda. Ve a solas con él o con ella y hazle ver su falta. En otras palabras, déjale saber a solas. Ve y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Sabes qué lindo esto? Porque dice que cuando nosotros no perdonamos y no trabajamos estos asuntos, todos perdemos. Y cuando alguien nos ofende y nosotros no vamos, nosotros perdemos mucho. Estamos perdiendo un hermano. Estamos perdiendo algo de gran valor. Pero, verso 16, si no puede ver la falta, porque a veces tú vas a hablar y te vas a dar cuenta de que tú eres el que realmente interpretaste la situación. A mí me ha pasado 1000 veces que he ido a solas a alguien para dejarle ver a esa persona. Y ahí aplica otro verso de Jesús que dice, ¿por qué tú estás mirando la paja que hay en el ojo de tu hermano en lugar de mirar la viga que hay en el tuyo? Y hay momentos cuando yo he ido a hacerle ver a la persona y la persona vira la tortilla y me hace ver que he sido yo. ¿Cuántos pueden decir amén? A nadie le gusta, pero es verdad. Así que nosotros tenemos que ir a hacerle ver, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Miren esa palabra, miren esa frase, 2 o 3 testigos. Es normal y es saludable el hecho de entre nosotros, relaciones entre hermanos, tener la oportunidad de ir con un amigo, con un intermediario y decir, mira, yo quiero guardar mi corazón, yo quiero que nosotros hagamos esto bien, mi intención es resolverlo, aquí estoy. Es normal, está bien. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no sé si alguien quiere decir amén a estas palabras de Jesús o no, pero yo las estoy leyendo directamente de su boca. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan grandes! O sea, en otras palabras, cuando uno hace el acto genuino de hablar con alguien que está ofendido y trata por todos los medios y esa persona no quiere trabajar la situación, pues entonces la persona está en un error. Eso es lo que significa este verso. Ahora, verso 18, les aseguro que todo
Lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Sabes que este verso se usa mucho para cosas bien espirituales y para tantas otras cosas? Lo que tú ates en la tierra va a quedar atado en el cielo, pero el contexto en el que Jesús lo trae es en el contexto de ¿qué? De las relaciones y de los problemas. En otras palabras, Jesús está diciendo, sus relaciones afectan el estado espiritual. Lo que ustedes aten, hay asuntos que están sueltos y tienen que arreglarse. Y cuando ustedes los atan, eso en el cielo hay transformación. En el ambiente espiritual de tu vida, en tu vida espiritual, hay un efecto cuando tú decides hablar con una persona y decides perdonar. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado también en el cielo. O sea que esto es más fuerte y más profundo de lo que a veces nosotros pensamos. Y el verso 19 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Yo tengo que hacer una pausa y yo tengo que decir y leer este verso 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre. ¿Cuántos han escuchado este verso antes? Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y nosotros tomamos siempre ese verso para hablar del momento en el que venimos juntos o en los círculos y nos cogimos de mano, kumbaya, Dios está en medio de nosotros. Pero este verso, cuando dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, está atado al contexto que leímos arriba, que decía que cuando tú vas a hablar con alguien, vayas con dos o tres personas. En otras palabras, cuando tú quieres resolver los asuntos que están rotos entre amigos, en las relaciones que tú valoras, cuando esa reunión se da y hay dos o tres personas, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es una enseñanza bien grande para nosotros, porque nosotros queremos resolver esto a cuarto cerrado, solo nosotros, y hay momentos donde Dios va a permitir que en una sana comunidad personas se sienten con nosotros y nos dejen saber que hay un punto ciego que nosotros no podemos ver. Yo llevo hablando de eso algunos meses porque yo tengo tantos puntos ciegos. Dile que está a tu lado, yo tengo puntos ciegos. Hay cosas que yo no veo. Yo necesito que vengan dos o tres. Y algunos de nosotros necesitamos 2 o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que estas son palabras de Jesús, están conmigo. Pero miren lo que sucede ahora. Pedro va a hablar, verso 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Yo hablé de esto la semana pasada. Es que yo me identifico tanto porque el Señor está diciendo esto sobre las relaciones y posiblemente Pedro está molesto con alguien. Y él dice, Señor, pero tú sabes, ¿hasta cuántas veces? Ya yo he ido 2 o 3 veces con 2 o 3 a esta persona. ¿Hasta cuántas veces? 7 veces. Y el Señor le dice, tú sabes, hasta 77 veces. Algunas versiones dice 70 veces 7. La semana pasada nosotros hablamos de cuánto era eso y algunos de ustedes, que yo no sé cómo lo hacen, tenían exactamente el número de cuánto es 70 por 7. Y Jesús le dice más de lo que tú piensas. En otras palabras, Él pregunta, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuánto yo tengo que perdonar? Y es mucho más de lo que tú piensas, Pedro. Mucho más de lo que tú piensas. Y algunos dejamos el verso ahí, pero Jesús no lo dejó ahí porque Jesús dice, déjame explicarte cuán importante es esto del perdón. Primero, que el perdón, hemos escuchado de esas palabras, que es un regalo inmerecido. Segundo, que como Él nos perdonó, de esa misma forma nosotros tenemos que perdonar a los que no lo merecen. Y Jesús no se queda ahí, sino que el verso 23 se pone bueno porque ahora Jesús le hace una historia. Y miren la historia que Jesús le cuenta. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Esta es la historia, esta es la introducción de Jesús. Hay alguien que le debe a este rey miles y miles de monedas de oro. Es algo que no puede pagar y dice, como no puedes pagar, vas a pagar con tu vida. Tu vida va a ser el pago. Tu vida, tu familia, tu esposa, todo lo que tienes.
Pero el siervo, verso 26, se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Y miren el verso 27. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y antes de movernos hacia adelante en la historia, aquellos que están escuchando la historia cuando Jesús la cuenta, se dan cuenta del cambio que hay entre el verso 26, cuando él está postrado pidiendo, ten paciencia, yo te lo voy a pagar, dame una moratoria, dame 4 meses, dame 5 más, o sea, las cosas tan fuertes. Y el verso 27, el shift es tan grande, el cambio es tan grande, el Señor se compadeció y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. En otras palabras, no le dijo, me lo vas a pagar poco a poco. Voy a tener paciencia contigo, pero me lo vas a tener que pagar. Sino que el corazón del rey fue movido a compasión y le perdonó la deuda y lo dejó irse, mira, tranquilito. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han debido algo y se le ha sido perdonada esa deuda? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia alguna vez? Yo he tenido esa experiencia y es el feeling más hermoso que tú puedes tener en la historia de la humanidad. Yo he contado esta historia solo a algunas personas. Antes de casarme, Cristina y yo lanzamos un café, un Christian Javes Café se llamaba, era un Christian pub. Yo no sé cómo funcionaba eso, era un pub cristiano y nosotros lo lanzamos y era fenomenal. Y nos dejó con muchísimas deudas, o sea, no sirvió para nada. Y siempre estaba lleno de personas y nunca faltaba. Y allí estaba con nosotros Daniel y Teribet y 200 personas llegaban al lugar y yo no voy a contar de el fracaso y las cosas buenas de ese lugar, pero nos dejó con muchísimas deudas. Y parte de las deudas que nosotros adquirimos por ese mal negocio que hicimos fue deudas de promoción en la radio con la emisora Nueva Vida 97.7. Quienes nosotros éramos y hasta el día de hoy sigo siendo partner y agradecido con muchas personas de esta emisora, con Juan Carlos Matos, el presidente, y me estoy curando en salud diciendo esto en video. Gracias Juan Carlos, gracias Nueva Vida, porque yo tenía muchísima deuda y Orlando Mercado, que era el gerente de operaciones en ese momento, un día me llama, pero él me llama en el mismo momento en el que yo estoy en medio de la calle con el carro mío quedado. Ese día, de esos días que las cosas salen mal, nos íbamos a casar, estábamos luchando para obtener, ¿verdad?, el dinero para la boda y teníamos esta deuda y era como que, ¿qué vamos a hacer? La boda, la deuda, el carro se rompe, ¡pra! En medio de la calle, el carro está botando humo porque se calentó, tú sabes, está botando humo, el baúl está abierto, yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Llamo una grúa, eso es otra deuda, entonces me quiero casar. Y pensando en eso me llama Orlando Mercado. Y me dice, Jonathan, ¿cómo estás? Y yo quería responderle cómo yo estaba. Pero le dije lo que uno dice a todo el mundo, bien, aquí, en la brega. Cuando alguien te dice en la brega, tú sabes que hay un montón de cosas pasando. Y me dijo, Jonathan, pues nada, estuvimos reunidos en Nueva Vida, estuvimos sentados, estuvimos hablando sobre la deuda que ustedes tienen con nosotros y queremos que tú sepas que estás completamente perdonada, que no nos debes absolutamente nada. Y yo, mi hermano, le dije, gracias. Rápido llamé a la grúa, ¿sabes? Ven, busca el carro, lo vamos a arreglar, nos vamos a casar, todo está bien. Llamé a Cristina. Cristina, nos perdonaron la deuda. Es un sentimiento increíble. Este hombre se supone que lo que está experimentando es tan grande que sea lo que él extienda a otras personas, porque la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero no siempre. No siempre, porque el verso 28 dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Miren la diferencia
Él debía miles y miles de monedas de oro y este con el que él se encuentra le debía 100 monedas de plata. Pero ¿qué hizo? Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. ¿Dónde vimos esto? En él mismo, antes. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero miren la diferencia entre el rey y el siervo. Dice, pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Yo me preguntaba, Señor, ¿cuántas personas nosotros estamos metiendo en la cárcel, exigiéndole que nos paguen algo que nos deben? Porque cuando nosotros no perdonamos, lo que nosotros gritamos es págame. Cuando nosotros no perdonamos, lo que estamos exigiendo es tú me debes y me tienes que pagar. ¿Cuántas personas nosotros estamos metiendo en la cárcel, estrangulando por el cuello, gritándole págame? Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. ¿Y qué le dijo? Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Y miren el mensaje de Jesús para sus discípulos y para Pedro y para todos los que están escuchando esta historia y para nosotros hoy. Él dijo, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? ¿No se supone que tú extiendas la misma compasión que yo te otorgué a ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Lo entregó a la cárcel para que pagara todo lo que debían. Miren esto, cuando tú quieres poner a las personas en la cárcel, cuando tú decides no perdonar, estrangularle el cuello a aquellos que te han ofendido, quien termina en la cárcel eres tú. Y termina Jesús con estas palabras: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. El mensaje es claro: su perdón es inmerecido hacia nosotros. Y como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar a las personas que no lo merecen. Porque si no lo perdonamos, nunca seremos verdaderamente libres. Y con esto voy a terminar. Si tú no perdonas a los que te ofenden, tú nunca vas a ser libre. Porque recibir su perdón y perdonar es igual a vivir en libertad. Si tú quieres vivir en libertad, tú tienes que recibir el perdón de Dios, que es inmerecido. Tienes que creerlo. Y tienes que otorgarlo a todas aquellas personas que hoy tú sientes que tienen el martillo en la mano. Pero en serio, Señor, tú me estás pidiendo que perdone a todos, yo estoy seguro, menos a esta o a este. Está brutal, Carlos, porque podemos hacer una canción ahí mismo donde tú estás. Si no perdonas, no hay verdadera libertad. No hay verdadera libertad si no perdonas a los que piensas que menos lo merecen. Si Cristo se entregó con creces, completo, en un madero, Él dijo las palabras que te hacen a ti y a mí verdadero, sincero, un embustero. Si tú dices que perdonas, pero solo a los que lo merecen. Si dices que perdonas solo a los que bien te tratan,
¿Cómo te crees si Cristo, siendo el Rey del universo sin merecerlo, fue crucificado en un madero? Y cuando te vio a ti y a mí con el martillo, dijo: yo te perdono todo entero. Se ha quedado todo atrás en el vacío. He perdonado todo lo que tú me hiciste. Yo siento, mi hermano, que tú tienes que perdonar a aquellos que tienen el sonido del martillo. Están haciéndote... Ya se acabó el rap. Perdón. Bájalo, baja suave. Porque si no nos quedamos ahí. Tenemos que recibirlo. Si tú tratas de meter a personas en la cárcel, vas a terminar en la cárcel. ¿Sabes que este siervo fue un prisionero del pasado? Y si tú no perdonas, tú vas a ser un prisionero del pasado por el resto de tus días. Y algunos dicen: Jonathan, yo no soy un prisionero, yo no soy una prisionera. A mí me gusta decir que cuando nosotros no perdonamos, somos esclavos de la persona que no hemos perdonado. Y luego me gusta comprobarlo con la imagen más sencilla. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que se dejaron? Que se divorciaron, que terminaron. Si se acabó, se supone que es hasta la vista, baby. Sin embargo, si verdaderamente se acabó, ¿por qué es que tú no puedes ir a ese lugar sin antes llamar y preguntar? Él está ahí. ¿Y qué camisa tiene? La de 3 meses de aniversario. Entonces, tú sabes que no puedes caminar por el lugar en el que tú piensas que te lo vas a encontrar. Entonces verdaderamente no ha terminado. ¿Tú sabes cuántas personas hoy han decidido renunciar a los sueños que Dios puso en su corazón, de ir en una dirección, de prepararse, de estudiar, de hacer algo? Y la razón por la que no lo hacen es porque tienen temor de encontrarse a esa persona, de ver a esa persona. Entonces eres prisionero en tu propia carne, porque no has podido perdonar. Ustedes saben que la manera en la que a mí me encanta hablar sobre el perdón es a través de un espectáculo de comedia llamado Me Flocharon. Y luego de un espectáculo en una escuela donde yo hablé del perdón, vino esta chica donde mí y me dijo: yo no lo voy a perdonar para que le duela. Y yo digo que yo la miré, y es verdad, yo la miré y le dije: qué lindo es tu espíritu. Lo que ella no sabía es lo que a veces nosotros no sabemos, que el beneficio del perdón es para ti. Jesús lo sabía. Y por eso Él dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No se trata de olvidar. Se trata de que cuando te recuerde, ya no te controla. Siempre digo que es como una cicatriz, que al principio duele, pero con el tiempo, si tú perdonas, aunque la ves y te acuerdas de lo que pasó, ya no duele. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Él dice: Padre. Y esta noche, ¿qué tal si tú puedes comenzar diciendo Padre? En otras palabras, el perdón comienza verticalmente, cediendo el control, recibiendo el consejo de Dios y reciprocando la compasión. Jesús dijo: Padre. Hay momentos donde perdonar es imposible. Escúcheme bien. Específicamente cuando el martillo
y el sonido del martillo está sonando, tienes que comenzar verticalmente diciendo: yo tengo que ceder el control porque esto es algo que yo no puedo ni hacer solo. Yo necesito de ti. Yo reconozco que necesito tu ayuda para poder perdonar. Yo reconozco que necesito ceder el control para que tú me enseñes a hacerlo. Perdónalos. Es algo que el Señor ha hecho constantemente y repetidamente en nuestras vidas. Así que nosotros vamos a tener que perdonar todos los días, repetidamente. Todos los días continúa tomando la decisión de perdonar. Y lo interesante es que Jesús termina diciendo: porque no saben lo que hacen. Pero para nosotros es diferente, porque el perdón es algo que nosotros podemos aprender a hacer, porque tenemos ya el ejemplo de Jesús. En otras palabras, nosotros ya no podemos decir que no sabemos que es un regalo inmerecido, que no sabemos que Él quiere que así como Él nos perdonó, nosotros perdonemos a los que no lo merecen. Ya nosotros no podemos decir que no lo sabemos. Nosotros tenemos que escoger si vamos a vivir en libertad, recibiendo primero su perdón y extendiendo ese perdón a las personas que no lo merecen. Y yo creo que el Señor ha hablado tu vida hoy de manera especial, y me gustaría que termináramos con una oración. Ahí donde te encuentras, ¿qué tal si oramos juntos? Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque hay personas que están siendo recordadas hoy de que la razón por la que no son libres es porque primero no han recibido tu perdón. No quieren creer lo que tú dices que eres y como tú los ves por lo que están viviendo. Sin embargo, hoy, Señor, tú le hablas a alguien de perdón y lo recibes. Si tú estás en este lugar y necesitas recibir el perdón de Dios, está disponible para ti. Nadie tiene que llegar a donde ti hoy, poner una mano sobre tu hombro. El mismo Señor hoy está hablando contigo. Y si ese eres tú puedes decirle: Señor, yo quiero recibir tu perdón. Si ese eres tú, ahí donde estás, recibe el perdón de Dios por fe. Es un acto de fe. Puedes decir conmigo: recibo tu perdón, recibo tu perdón, recibo tu perdón. Y de la misma forma en la que recibes su perdón, ¿quién es la persona que el Señor te está diciendo que hasta que no lo perdones te controla? ¿Quién es la persona que el Señor está trayendo a tu corazón para que puedas perdonar? Decide perdonar. Señor, gracias porque tu palabra ha sido traída. Gracias porque tu palabra ha sido predicada y yo estoy seguro que no torna atrás vacía. Y que, Señor, que hay personas en este lugar que están claros de que tú anhelas perdonar su vida y que hoy han decidido recibir ese perdón. Y nosotros como comunidad quisiéramos celebrarlo. Si Dios habló a tu vida, si Dios habló a tu corazón sobre el perdón, específicamente sobre recibir su perdón, nosotros queremos celebrarlo contigo, queremos tener un momento de celebración. No hay nada de qué avergonzarse porque todos nosotros se nos hace difícil recibir ese perdón. Es una gracia tan hermosa que hasta nos da miedo. Sin embargo, hoy has sido limpiado por su perdón. En la cruz Él dijo que te perdonaba. Tus pecados han quedado atrás. El acto de fe de recibir el perdón de Dios te está dando ahora mismo nueva vida.
en Cristo. Habrá alguien que dice, ok, yo hice esa oración. Si ese fuiste tú, ahí donde te encuentras, levanta tu mano porque queremos celebrar contigo. No te vamos a pedir que vengas aquí al frente, pero vamos a adorar al Señor. Habrá alguien que hizo esa oración hoy, que dijo, yo puse hoy mi confianza en el Señor y yo recibí su perdón. Habrá alguien, Dios te bendiga. Habrá alguien más, Dios te bendiga. Habrá alguien más, Dios te bendiga. Habrá alguien más que dice, ese soy yo. Iglesia, hay personas que hoy recibieron el perdón de Dios y nosotros debemos estar celebrando con ellos el perdón inmerecido del Señor.